hablamos justamente de a dónde se enfoca el punto de lo que vamos a estar mirando para dibujar, ¿sí? Esta clase de croquis puede servir para dos cosillas. A, dibujar lo que ya existe, lo que vemos. B, dibujar prefigurado, o sea, lo que estamos inventando. Hoy lo que vamos a hacer es ver más o menos cómo se estructura este tipo de croquis. No se preocupen si no le enganchan, es bastante fácil, pero no se preocupen si no le enganchan tal de entrada. Cuando se sienten a dibujar va a tener como más sentido. Y estaba pensando que la semana pasada les dije que digital no, que pititito, pero me acordé que tengo una cantidad absurda de material que fui generando durante la pandemia, que está toda en el Drive, que está bueno también como para que puedan ir a revisar ahí videitos de clases, ejercicios de cosas, muy de estar en pandemia, ¿no? Y ese material se lo voy a compartir junto con el programa la semana que viene. Entonces también si quedan ahí medio, les falta una vueltita de rosca, más allá que la semana que viene lo vamos a volver a abordar, pueden también chusmear ahí en esto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a llegar a ver en esta cátedra es un punto de fuga y dos puntos de fuga. Se pueden dibujar a 3 puntos de fuga, a 4 puntos de fuga, es una cosa así, re loca, y demás. Pero vamos a llegar a 2 puntos de fuga porque no tenemos tiempo, si no tendríamos que entrarle con una cosa como muy especializada de croquis, que si le hacemos eso no llegamos a Muche, que es lo otro que me interesa. Entonces, un punto de fuga es cuando yo voy a percibir en un espacio algo que está como todo convergiendo en un punto. Los puntos de fuga son donde converge nuestra vista, ¿sí? Cuando trabajo a 2 puntos de fuga, por ejemplo, puedo tener 2 puntos de convergencia. Vieron, por ejemplo, si se paran frente a un edificio, una ochava y una esquina. Pero si lo miran de frente a la ochava, van a ver que todo va a tender a ser así. Como en su percepción visual de ese espacio va a tender a ser esto. O esto, ahí va, medio así chingado. Pero eso es ¿por qué? Porque la convergencia de lo que estamos viendo es a 2 puntos. Cuando vamos a trabajar con un punto de fuga, lo que vamos a tender a ver es una convergencia a un punto. El clasiquísimo ejemplo, las vías del tren. Me paro frente a la vía del tren y veo como todo va para allá y todo va achicándose para el fondo. Eso sería un dibujo a un punto de fuga. Hoy vamos a ver más o menos cómo se estructura este croquis y después lo vamos a hacer apunte de un espacio concreto. Y lo interesante, por eso decía, van a pasear, pero van a dedicar más tiempo a la observación visual, porque lo interesante es encontrar qué está jugando a un punto. ¿Dónde me ubico yo en relación a qué objeto y a qué espacio para encontrar el punto de fuga? Esto porque obviamente es un ejercicio. Si nosotros estuviéramos croquisando lo que vemos en general, diríamos, mira, acá hay un punto de fuga acá, otro punto de fuga acá, otro allá, y lo dibujo ahí. Como estamos ejercitando en este proceso, hoy lo que nos vamos a dedicar es a encontrar un sitio donde pueda dibujar un recorte espacial que converjamos. ¿Sí? Bueno, dicho esto, para hacerlo como bien estructuradito, vamos a arrancar con... Bueno, acá comprobarán lo que les decía la semana pasada, era cierto, dibujo bastante molesto, pero sé de lo que hago. Lo primero que tenemos cuando dibujamos en general, creo que lo primero es marcar lo que va a ser nuestro marco. A veces el marco puede ser un recuadro que lo hago a la hoja, puede ser la misma hoja de papel, pero tengo que tener acotado como el espacio máximo de lo que va a ser mi croquis. Yo recomiendo siempre trabajar en una proporción horizontal, 2:1, 3:1, pero en general proporciones horizontales y en hojas no tan grandes nos facilita bastante ir como entrándole un poco a la mano para dibujar y demás. Luego de este marco, vamos a establecer acá es luego de esto vamos a establecer hay como 2 pasos para hacerlo, y ahí sí que para mí al menos el orden de los factores no alterna. Pero vamos a establecer primero lo que se llama línea de horizonte. ¿Qué es la línea de horizonte?
la línea de mis ojitos, a donde yo vivo. Vieron que la semana pasada les decía que para dibujar no está bueno andar haciendo esto, sino que primero como encuadrar lo puedo dibujar viendo mi campo visual. Digo, si yo voy a mirar Paulita, de ella sí me acuerdo porque hizo mucha insistencia que era Paulita y no Paulita. ¿No era Paulita? Sí, me acuerdo de eso. Voy a dibujar ahí. Yo voy a marcar mi campo visual viendo hasta dónde están mis manitos, donde las veo, mis 180 grados, y mirando para adelante. Entonces voy a ver qué entra de ese recorte espacial en mi campo visual, arriba y abajo. Mi línea de horizonte sería justamente esta línea horizontal a donde yo estoy viendo. Después en el ejercicio de dibujar, sí, claro, pero siempre dentro de ese recorte que ya establecí para no cambiar la perspectiva, porque si no por ahí termino haciendo como una super panorámica con perspectivas rarísimas. Si quiero dibujar lo que estoy viendo desde ese sitio, en ese punto de vista específico, es eso. La línea de horizonte, si trabajamos con una idea así como estándar, que estoy parada dibujando, suele dibujarse a la mitad del cuadro, que representaría como ahí mi altura. Ahora, ¿qué pasa si yo subo o bajo la línea de horizonte? Y bueno, lo que está sucediendo es que yo subo o bajo en relación a lo que estoy mirando. Entonces, si yo pongo una línea de horizonte acá, por ejemplo, lo que estoy haciendo es mirar de acá. Estoy mirando de abajo para arriba el objeto que voy a dibujar. Si yo pongo mi línea de horizonte acá, estoy mirando desde arribita lo que voy a dibujar. Ya eso es un montón de diversión. Al menos para mí, ya eso es un montón de diversión de jugar con qué alturas voy a darle yo a lo que estoy haciendo. No es lo mismo dibujar esta silla donde estoy parada que a la altura de la silla que tirada en el piso viéndola desde abajo. Ya con eso tienen para hacer dulce y divertirse cuando se hagan más. Entonces, chiquines, esto de acá afuera es el mar. ¿De qué una es medio amarga? La tecnología pizarronística no marca. Después tenemos la línea de horizonte. Recordemos entonces que esto sería como una altura media o estándar. Esto sería, si lo veo desde abajo, y acá sería, si veo desde arriba, y esto sería si veo el objeto de aquí. ¿Bien? Por supuesto, luego yo voy a ir variando. Esto es estándar, esto es como al medio, un tercio. Pero cuando yo estoy dibujando en la realidad real, voy a tener que observar en relación a los objetos que estoy viendo dónde pongo la línea de horizonte. Entonces nada, me siento a dibujar en el pastito y digo quiero hacer ese pedacito de allá. Me siento, hago el encuadre como les dije, me siento en el pastito y busco un objeto de referencia. Primero veo, miro y veo, mirá, acá pareciera que la línea de la veredita va para allá, la de este otro lado va para allá. Sí. Cierro los ojitos y me imagino, mirá, se estarían cruzando, no sé, como a la altura de esa sillita. Muy bien. Y la altura de esa sillita está más arriba de donde yo estoy mirando, está más abajo de donde yo estoy mirando, está justo a la altura de mis ojitos. Y entonces ahí yo ya sé, más o menos, hacia dónde está fugando el espacio que estoy trabajando, y también sé en qué altura voy a ubicar la línea de horizonte. Estoy sentadita acá, miro y digo, mira, pasa por donde están mis ojitos. Fantástico. En mi planito, estoy sentada en relación al resto de los objetos, voy a tender a poner la línea un poquito más arriba. ¿Entendés? Sí. No, digo, porque hay unas caras así como... Recuerden, acá se representa una estatura media parada. Los sistemas de representación son bastante hegemonizantes, heterosis, o sea que se calcula más o menos 1,70 m y pico. Hombre blanco, mediana altura. Hombre caucásico de mediana altura. La representación es 1,75 m, 75. Luego un tercio para abajo o un tercio para arriba. Entonces, insisto, si yo estoy parada a esta altura y soy un hombre cis caucásico, esto está representando 1,70 m. Si está a la mitad de mi dibujo. Si está por debajo de mi dibujo, porque estoy por encima de eso. Si está por encima de mi centro, perdón. Si
está por debajo del centro, porque yo estoy por arriba de esa altura, en una escalera, un balcón, lo que fuere, y si la línea está en la segunda mitad de mi dibujo, pues yo estoy debajo de eso. Safi, tenés cara de preguntar. Sí, en esa línea convergen... el punto de fuga. Claro. Que ya llegamos, breve llegamos. Pero me voy deteniendo porque quiero también que podamos ir haciendo el pasaje de cómo lo vamos a aplicar cuando vayamos a dibujar. Prefigurativo es mucho más simple. Generalmente yo le doy primero prefigurativo y después le saco dibujar. Pero no sé por qué, esta vez me la agarré con ustedes. No, porque las otras veces siempre le dejo como la parte de la observación, como es más difícil, la dejo medio al costadito y después hacemos requete agua en eso. Así que vamos con lo más difícil también. Entonces, en esta línea de horizonte, que correcta la pregunta del Safi, acá vamos a ubicar el punto de fuga. Si yo estuviera haciendo prefigurativo, ¿cómo veo? No me interesa, lo pongo donde quiero, a la altura que quiero. Ahora quiero dibujar un poquito desde arriba, bueno, lo pongo acá. En la realidad, lo que vamos a hacer es encontrar ese punto de fuga. Sentarnos, mirar, como decía recién, ver hacia dónde van convergiendo las líneas de los objetos y del espacio que tengo y comparar hacia dónde se juntarían imaginariamente y ese punto en el que se juntarían en relación a mi altura de observación, ¿dónde está? Igual, más arriba, más abajo, y mi altura de observación en relación al espacio. Estoy casi acostada en el piso, estoy parada, estoy en una escalera. ¿Se entiende? Sí. Igual si no, cuando salgan a dibujar en serio que lo van a resolverse. Bueno, vamos a imaginar entonces que somos hombres cis, caucásicos, entonces estamos dibujando acá en la línea de horizonte estándar a la mitad. Y yo ya estuve chusmeando, miré y dije, mira, desde donde estoy el punto va todo como allá. Entonces voy a poner mi puntito de fuga a... En general, cuando dibujamos de la realidad o dibujamos de prefigurativo, si ponemos el punto de fuga al medio, todo queda una cosa aburrida, monolítica, porque claro, todo va a la mitad, todo queda simétrico, estable. Es difícil hacer un croquis pioli si ponemos el punto de fuga al medio. Esto igual es una cuestión de opinión, cosas muy simétricas, de eso que soy fanática de la simetría. Pero ahora vamos a descubrir en la práctica qué es lo que sucede. Entonces, podría tener, como en el ejemplo de las vías, el punto al medio, podría tener el punto desfasado en cualquier parte del medio. Dijimos entonces que ¿para qué era el punto de fuga? Para establecer a dónde convergían todas las líneas que yo veía ahí en la realidad. Entonces, punto de fuga. Esto les voy a borrar para no hacerles confundir con que tenemos más de un punto de fuga. Pero el chiste era que lo podemos poner en cualquier. A partir del punto de fuga, yo empiezo a generar la tridimensionalidad. El espacio es maravilloso. Pero antes tenemos otra cosa que es fundamental. El marco de fondo, nuestro marco interno. ¿Qué nos va a indicar el marco de fondo o el marco interno? La profundidad que va a tener mi croquis. Es decir, si yo estoy acá y estoy dibujando una vidriera de un negocio de la San Martín, y va a estar ahí el marco de fondo, así una cosita, una pared ahí. O si estoy dibujando un escenario de poca profundidad, con la boca muy encima de donde lo estoy dibujando. Ahora, si yo estoy acá y estoy dibujando ya la lontananza, bueno, mi marco de fondo va a ser pequeñito, va a estar allá muy lejos. Ahora el nombre. Supónganse que vamos a dibujar acá, encima. Yo quiero dibujar como hizo el Safi el otro día, que tiró el plano ese que lo tenía casi, casi sobre la nariz. Supónganse que ahí estamos en medio. Lo que voy a hacer es dibujar un marco grandote, casi del mismo tamaño. Acuérdense, esto es el marco de fondo. Casi del mismo tamaño que mi marco general. ¿Por qué? Primero porque yo lo veo. Segundo, porque ahora viene la siguiente etapa del dibujito. Lo que se llaman rayos convergentes. Con ese nombre así tan, parece una banda de indie pop. Lo que vamos a hacer es girar rayos, disculpen. Vamos a generar rayos convergentes hacia los extremos de mi marco general, el grandote. Si usé la hoja, va a ser el borde de la hoja. Si hice un recuadrito que quede prolijo, va a ser ese recuadrito. Ay, casi, ¿eh?
Ah. Miren, esta más cortita me quedó mucho más chota que la otra que es. Me la jugué entera. Me voy a borrar el marco de fondo porque si no les voy a empezar a hacer un despelote con esto de los rayos convergentes en el marco de la mariposa. Entonces, punto de fuga, rayos convergentes. Nos vamos a los 4 extremos, que acá por carteludear seguro que va a ser una cosa. Ustedes van a sufrir esto igual que yo, porque esto se hace sin escuadra, mis queridos. Bueno, supónganse que va al punto y que está recto. Yo no me llené de 15 ayer. ¿Todo normalizado o más? Consejo, hojita 4 dividida al medio, horizontal, ese es un marco general, trabajan en chiquitito, es mucho más controlable la línea, lleva menos cantidad de detalle y como para ir enganchando la metodología es mejor dibujar en pequeño. Después vamos agrandando y van terminando. Entonces, línea de horizonte, punto de fuga, rayos convergentes. Y ahora sí, armamos nuestro marco de fondo. Entonces ahora sí van a ver lo que decía. Si yo digo que estoy dibujando acá el toque encima mío, el marco de fondo que voy a hacer va a ser enorme, o muy grande en relación a la hoja, por ejemplo. Entonces voy a tirar desde el rayo convergente en la profundidad que yo decida, porque yo estoy tomando lo que estoy viendo, hasta el siguiente rayo convergente. Una línea paralela al marco general. Luego, voy a ir para arriba a la siguiente rayo convergente hasta donde corta. Voy a hacer lo mismo de este lado. Esto, por ejemplo, debería estar a la misma altura, cosa no va a suceder porque lo estoy dibujando yo. Pero si estuviera bien dibujado, estas y esta tendrían que ser una línea horizontal a 90 grados con lo otro perfectamente. ¿Qué vamos a hacer de cuenta que sucedió y que está divino? Fíjense entonces, estoy diciendo que estoy dibujando acá, al toque de donde estoy dibujando. Miren cómo se armó la tridimensionalidad del espacio. La tridimensionalidad se va a armar entre lo que quede del rayo convergente y el espacio entre el marco de fondo y el marco de frente. Esto podría ser un piso. Bueno, supónganse que yo estuviera haciendo esto con cierta calidad. Esto podría ser paredes. Y esto podría ser un piso. ¿Bien? Vengan a ver cómo se armó la tridimensionalidad. Bueno, cosas a tener en cuenta. Todo lo que yo vea en los planos horizontales, a partir de ahora nos olvidamos de piso, techo, paredes, yo lo dije como para que se entienda, pero si estamos dibujando en un espacio abierto no tenemos piso. Piso capaz que sí, pero por ahí no techo, por ahí no muros, sí, depende de lo que estemos dibujando. Entonces, todo lo que esté en el plano horizontal, cuando yo lo quiera dibujar en profundidad, siempre va a jugar a este punto. Entonces, supónganse que yo quiero hacer un pisito, como esta cosa horrible que acabo de dibujar. Si la quisiera hacer bien, lo que haría es básicamente proyectar la línea lo que estoy haciendo es proyectar la línea de lo que estoy viendo acá hacia el punto de fuga, ¿sí? Lo que está dibujado en líneas de punto es lo que no se dibujaría porque es lo que está proyectando. Esto es lo que yo vería en el espacio real o en mi croquis prefigurativo, ¿sí? ¿Van enganchando? Yo me perdí en una parte. ¿Dónde? Desde el principio. ¿Qué estamos haciendo? Ah, muy bien. Hacemos el punto de fuga. Sacamos los rayos convergentes. Las otras líneas que vos marcaste, El marco de fondo. están
El marco de fondo determina la profundidad de mi gráfico y lo decido yo a como se me antoja o a como lo estoy viendo. En las líneas que vos hacías uniendo los puntos, los rayos convergentes, son el punto donde se une el rayo con el marco. Eso es. Ahí armás la línea. Este es el marco general. Sí. Y este más chiquito es el marco de fondo. ¿Bien? El marco general es lo que acota el tamaño de mi dibujo. Mi encuadre, como les decía, cuando necesito dibujar. El marco de fondo es lo que va a determinar la profundidad de mi dibujo. Entonces, si yo estoy dibujando en la realidad y el último objeto que veo, o a donde fuga, yo veo que se juntan ahí, que tienden a juntarse allí las líneas de los objetos, del piso, de los muros, allá en la relomada, voy a hacer un marco chiquito, o mediano, o más grande, depende de la profundidad. Entonces eso es algo que yo decido en función de lo que estoy prefigurando o de lo que estoy viendo. Una vez que lo decidí, la lógica que voy a usar es, cuanto más grande es el marco, menos profundo es mi dibujo. Cuanto más chiquitito es el marco, más profundo, más distancia hay entre donde yo estoy y lo último que estoy dibujando. ¿Sí? Entonces, si yo, en vez de hacer este marco tan chiquitito, que es como si dibujara una cajita así, digo, vamos a dibujar algo así, lejos. Digo, vamos a hacer el marco chiquitito. Esto, en este método, se hace a ojo. Cosa a tener muy en cuenta. Este método es casi todo ojímetro. Son unos pocos elementos que nos van a dar estructura, como lo que les decía de la altura, pero no lo voy a hacer medir en escala la altura, voy a decir a ojímetro, la mitad de la hoja, un tercio, un cuarto, un medio, la mitad de la hoja para arriba, un tercio, un cuarto, un medio. Lo mismo pasa con el marco de fondo, a ojímetro. Yo veo que está re chiquitito allá y que tengo este tamaño de marco. Bueno, vamos a hacer un marquito chiquitito. Elijo acá, tiro una paralela, pongámosle que fuera paralela, tiro una paralela al marco de mi dibujo que va a conectar dos rayos convergentes. De ahí tiro otra paralela a las líneas verticales de mi dibujo, otra vertical, que va a unir estos dos puntos entre dos rayos convergentes, otra paralela arriba y otra paralela acá. No sé qué fuera mal. Entonces yo acá tengo un marco de fondo chiquitito y todo esto todo eso sería la espacialidad. Miren si yo borro lo que hay adentro. Entonces, por ejemplo, voy a conservar. Yo acá podría dibujar un piso así. Pero es un piso cuadriculado. Líneas paralelas y acá ya introduzco otra cosa. Paralela. Esto es un tachón, yo ahora ya borro y hago un poco de mitad. Esta parte de me flashea mucho porque como, ¿qué dimensional? Acá introduzco otra cosa. Entonces decíamos que lo que vamos a ver en relación, digamos, para que siempre me olvido si es paralelo o transversal. Perpendicular. Paralelo, perpendicular, gracias. Todo lo que está perpendicular a mi punto de vista, ¿sí? Fuga al punto. Recuerden que teníamos por acá un punto que yo lo borré una vez. Todo lo que está perpendicular a mi cuerpo, este es mi cuerpo, perpendicular. Fuga a un punto. Todo lo que es paralelo a mi cuerpo, en un punto de fuga, dos puntos de fuga cambian, pero en un punto de fuga va a ser paralelo a mi marco de fondo o a mi marco general. Por eso este cuadriculado que vemos así tiene todas estas liñitas que fugan al punto, y todas estas que marcan profundidad que están paralelas a mi marco. Perfecto. Eso es lo que me costó a mí entender esta cosa. Bueno. Perdón. Ay, no podía ser todo tan feliz. Nada, Me perdí. O sea, el marco interno lo dibujo de acuerdo a lo que yo estoy viendo. A la distancia de la distancia. El marco interno o el marco de fondo determina la profundidad del dibujo. Si yo estoy prefigurando, es como a mí se me ocurre.
Desfigurando, recuerden, es dibujar algo que no existe o que no sé, me acuerdo. Si yo estoy dibujando en la realidad, es lo que me va a dictar el espacio que estoy dibujando. Si yo dibujara aquella ventana, bueno, voy a una distancia media de la ventana, por ejemplo. Entonces mi marco de fondo y va a tener que ser proporcionalmente más o menos medio en relación al marco general, ¿sí? Pero lo decido yo, en relación de lo que estoy viendo y en relación de lo que quiero dibujar. ¿Bien? ¿Quedó claro lo del marco de fondo y eso? De todas maneras, ahora cuando termine de explicar esto, borramos y hacemos como el procesito más ordenado. Profe, sería entonces, mientras más grande el marco de fondo, Menos profundidad, más cerca. Más cerca. Mientras más chico, más lejos está Más el lejos. punto. Y hablemos qué es lo que está cerca y qué es lo que está lejos. Eso es muy importante. Si fuera un espacio interno es re simple, donde se me termina, la pared, qué sé yo. Si estoy en un espacio externo donde hay un montón de elementos y demás, yo lo que voy a tratar de ver es a dónde está convergiendo el punto de fuga del último objeto que yo estoy viendo o que me interesa dibujar. ¿Sí? Como... Por ejemplo, si te paras en la puerta de los tigres, ves el portón del final. Exactamente. Te paras en la puerta de la figa y ves el portón del final. Por ahí, como es tan lejos, yo no voy a llegar a hacer quizás el detalle del portón del final, porque va a ser muy chiquito. Sí puedo meter el punto de fuga allá, tirarle un marco de fondo chiquitito, ínfimo, pero a medida que me voy acercando a ese último punto, déjame cerrar la frase, a medida que me voy acercando a ese último punto, lo que empiezo a dibujar empieza a tener cada vez menos detalles. Hacer cada vez más un gesto, una línea, una cosita, hasta que se pierda. Ahora sí, perdón. El portón sería el marco de fondo, en este caso. El portón podría coincidir con el marco de fondo, porque es lo último que estoy viendo. Pero generalmente tratamos de no meter un objeto entero dentro del marco de fondo. ¿Por qué? Porque creo que empieza a quedar con pastiche medio difícil. De todas maneras, esas partes, chiquis, si entendemos cómo ubicar el marco de fondo, cuando se sienten a dibujar, emerge toda esta dificultad. Pero lo importante es entender eso. El marco de fondo va a ser siempre lo último que yo veo. El último punto, lo más lejos que yo estoy viendo. Si lo tengo acá, lo tengo acá. Insisto, como Safi con el objeto la otra vez. Ahí Safi tenía re claro, el marco de fondo lo tenía encima, pero sucedían dos cosas. Tenía la mitad del dibujo, un marco de fondo encima, y la otra mitad del dibujo, una perspectiva súper lejana. Menos mal que me acordé de eso, porque me sirve de ejemplo. Y ahí tenía una perspectiva súper lejana. Es lo mismo que si yo me paro atrás de un árbol y veo medio árbol y medio allá, lejos, al fondo de la lontananza. ¿Qué hago en esos casos? Siempre elijo el marco más lejano, más profundo. Y en todo caso luego dibujaré el objeto que me está obstruyendo la vista súper cerca mío, que me va a tapar por ahí medio croquis, y será quizás una texturita o una línea o nada más, pero siempre priorizo lo más profundo, lo más lejano que tengo a la vista para elegir cuál va a ser el marco. Y recuerden esto que es importante, que es una pavada porque se hace así, la misma estructura del croquis lo va determinando, pero es fundamental. El marco de fondo contiene el punto de fuga que está sobre la línea de horizonte que yo ya establecí. No una boludez, pero ese detalle, saber que cuando decidí el marco de fondo, sí o sí adentro tengo que pasar la línea de horizonte del punto de fuga, evita confusiones y amigos. ¿Quedó claro? Marco de fondo, punto de fuga, línea de horizonte, marco general. Magnífico. Hablábamos entonces de las convergencias de los puntos. Lo que está perpendicular a mi cuerpo converge, o a mi punto de vista, porque yo estoy mirando de acá, pero lo que importa es mi punto de vista. Converge al punto de fuga. Lo que está paralelo a mi punto de vista va a ser siempre paralelo al marco general. O al marco general. Son paralelos entre sí, así que es lo mismo. Paralelo. Pero, como habrán notado, en la realidad real, cuando las cosas empiezan a alejarse, las vamos más pequeñitas. Entonces, estas líneas, por ejemplo, paralelas, van a seguir siendo paralelas. Pero ¿qué va a suceder? Van a ir acercándose entre sí. Cuanto más cerca esté de mí, más grande voy a ver la distancia, por ejemplo, entre dos líneas de baldosa. Cuanto más lejos está de mí, más chiquitita voy a ver la distancia entre dos líneas de baldosa. En el croquis a dos puntos de fuga, eso se calcula geométricamente.
En la perspectiva fugada, que es otro tipo de pieza gráfica que vamos a ver cuando entremos a Monge, se calcula matemáticamente. En el croquis un punto de fuga no se calcula en ojímetro. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver de ojo? Mirando y viendo proporciones. Entonces, si yo veo que estas dos baldosas entre sí tienen esta distancia y la representé así, y miro que la otra es un poquito más chica, y la voy a representar así, y así, y así. ¿Bien? Por eso decía, hoy no vamos a pasear tanto, pero van a tener que dar un ratazo mirando, hasta que puedan descubrir las relaciones proporcionales de profundidad, las relaciones proporcionales de altura, el marco de fondo, el cosito, tenemos para un rato. Pero lo importante es que quede claro el concepto. Más se aleja, más cerca son las distancias entre sí de lo que sea paralelo a mi cuerpo, más se acerca, más grandes. Todo lo que esté perpendicular a mi cuerpo se va aquí. A mi cuerpo, insisto, es mi punto de vista, no importa cómo está realmente. ¿Arreglamos? No importa la cantidad de baldosas que tengas que hacer. No importa la cantidad de baldosas que tengas que hacer. Bueno, la cantidad de baldosas puede ser una excelente manera de calcular el ojímetro. Si yo estoy en un espacio, me puedo decir, mira, tengo 12 baldosas, tengo que repartir esta profundidad en 12 baldosas, asumiendo además la diferencia proporcional de distancia que va a haber en la representación. ¿Cómo? Vas a tener que recortar a poco. Vas a ir achicando baldosas. Entonces, podríamos decir que la primera baldosa, supónganse que esta es la primera línea de baldosas. Bueno, me la mandé por el tutor. Pero supónganse que esta es la primera línea de baldosas. Como ahí un grado. La primera línea de baldosas representaría. ¿Se banca el ruido? Mientras no se desmoche de YouTube. Si no les molesta el sonido, a mí me... La primera línea de baldosas sería lo que representa, comilla, comilla, guiño, guiño, la realidad. La dimensión real de la baldosa. Representa, porque la baldosa en la realidad no es un romboide. La baldosa es un cuadrado con unas dimensiones específicas y demás, pero ¿cómo la creo? Un romboide extraño, jugando a un lugar extraño. La primera línea, la que está más cerca del marco externo o del marco general, va a representar entre comillas el tamaño real. A partir de ahí empiezo a achicar proporcionalmente. Para que esa proporción se dé, es esto que les decía, es observación. Empezar a relacionar el tamaño en que yo veo la primera con el tamaño en que veo la segunda, con el tamaño en que veo la tercera, y así. Dicho es un montón. Cuando lo hacemos bastante más natural, porque de hecho así vemos todo el mundo desde que los nacimos. No sería tan común. Bueno, entonces dijimos profundidades. Las medidas en este sentido también serían, entre comillas, las reales. ¿Sí? En este sentido del mar. ¿Por qué? Porque acá, si las baldosas son todas del mismo tamaño, esto debería ser equidistante. Yo las dibujé mal. Pero si las baldosas todas tienen el mismo tamaño, este espacio estaría dividido en la misma cantidad de baldosas. Si el damero tiene 12 baldosas por 12 baldosas, bueno, esto se dividiría en 12 espacios iguales. ¿Sí? Eso está re piola también para cuando me siento a dibujar, más o menos proporcionar la hoja. Entonces digo, a ver, este palito está justo en medio, marco. Este palito va a ser el centro de mi dibujo. De acá para allá, los demás objetos se organizan a determinadas distancias entre sí, y de acá para allá a determinadas distancias entre sí. ¿Sí? Eso es como la facilidad de este tipo de cosas. Como les decía en el de 2 puntos de fuga, las profundidades se calculan geométricamente y el frente se puede dividir de esta misma manera, entonces es un poquito más tranquilo. Pero es más difícil de generar otro tipo de cosas. Acá es bastante amigable. Acá ya sé que tengo las dimensiones reales. Mi primera línea es la dimensión real y después proporcional al ojímetro perfecto. ¿Ahí vamos? Las alturas responden de la mismísima exacta manera. Supónganse, vamos a tomar un poco ahí. China no viene. Ustedes estarán notando, ¿no? Porque yo no les exijo calidad ni continuación. Ustedes ven cómo me expreso gráficamente. Podría ser igual
ir a dibujar la pared cuadriculada. Acá tengo la medida real. Esta es mi medida real. Después, todo lo que vaya en profundidad va a llegar al punto. Así. Pero todo lo que sea vertical en la realidad, acá se va a seguir viendo vertical. Como acá todo lo que es horizontal en la realidad se sigue viendo horizontal y paralelo entre sí, todo lo que sea vertical en la realidad se va a seguir viendo vertical y paralelo entre sí. Entonces sería supónganse que son paralelos, ¿no? Este es un ejercicio teatral, sobre todo, y todos asumimos que acá hay una ficción, hay una convención en la que estas líneas son paralelas. Más teatral que otra cosa. Y la distancia, la profundidad hacia adentro es la misma lógica que en el plano horizontal. Cuanto más cerca del marco de fondo esté, más chiquito es o más cerca está entre sí. Como lo calculo, ahora. De modo. ¿Bien? Entonces, acá ya tenemos armado fondo, los planos verticales y horizontales. ¿Sí? Si yo acá quisiera dibujar una fila de arbolitos, ¿cierto? Bueno, muy fácil, te encuentro un poquito ahí, pin, de grande, mi árbol, de la hoja. Pensé que ibas a hacer otra cosa. Nunca me voy de la hoja. Bueno, es que lo tengo muy encima, quería mostrarles cómo voy a dibujar a la profesora. Así tengo el árbol gigante, más, está más grande, ensañada. Pero si hay un montón de arbolitos de fondo, bueno, empiezan a achicarse y a verse cada vez más bajitos, cada vez más pequeños. Uno de sus grupos hizo un ejercicio así rectalín. Creo que no me acuerdo del nombre. La semana pasada, exacto, se sentó allá en aquel lateral del concept. Están todos los coloritas con el cortecito que se tiene en la galería. Bueno, si fijan al dibujo que me puso, lo que sucedía era eso. Si bien en la realidad está todo paralelo, está derechito, en su dibujo empezaban a achicarse, hasta que se encontraban con el final de lo mismo sucedería. ¿Bien? Bueno. Pues en realidad las paralelas que se respetan son las paralelas al fondo. Exactamente. En el plano vertical, Se respetan paralelas. en el plano vertical, paralelas entre sí, al marco de fondo, o al marco general si yo lo establecí como claro, por ahí mi dibujo es circular y ahí ya no me arranco de orilla. Pero siguen paralelas al marco de fondo. En el plano horizontal lo mismo, las que van a marcar profundidad van paralelas al marco. También eso es una buena ecuación para acordárselo. Las que marcan profundidad, las que se van hacia la profundidad, son paralelas al marco de fondo, tanto en vertical como en horizontal. Las que fugan al punto vendrían a ser las que a mí me marcan ancho y alto. No tengo que pensar en esa ecuación, pero sí es bastante práctica para pensar. Bien, bueno, vamos a borrar esto porque es una cochinada. Y vamos a ver, de paso vemos de nuevo paso a paso y ahora vamos a ver cómo le ponemos cosas adentro de esto. Hasta acá vamos, chiquis, algo que sea muy confuso aún. Lo que es más o menos confuso lo vamos a ver en la práctica. Lo que es realmente muy confuso, repasemos antes para que no se me frustren y empiecen a sufrir y después digan cosas feas de mí en las redes sociales. Porque me voy a enterar. Sépanlo. Dijiste paralelo al marco de fondo y perpendicular al punto de fuga. No te escuché. Paralelo al Paralelo al marco de fondo, lo que marca profundidad. Sí. y la otra al punto de fuga. Vendría a ser el ancho o el alto, o sea, las dimensiones de ancho y alto de mi espacio. O sea, si tenemos un espacio en 3 dimensiones, eje X, Z e Y, el eje X y el eje Z, esperen que lo voy a dibujar. Vamos a dibujarlo. Acá tenemos el eje X, este sería el eje Y, este sería, no, este es la altura, este es el ancho y la profundidad.
marcando la altura. ¿o no? Ok, vamos a hacer de nuevo el dibujito del croquis y ahí les muestro los ejes para que vean. Pero cuando trabajamos con el eje Y, el eje Z, Yo pensé que respetaban el eje cartesiano de 2D y agregaban Z. no respetamos nada. Era más fácil. No, es que la lógica es esta. Cuando nosotros estamos viendo los ejes cartesianos Y, Z e Y, X e Y, gracias. La abstracción de eso es que estamos flotando en el infinito, viéndolo desde arriba. Una suerte de entidad que flota y ve las cosas en dos dimensiones. Cuando le agrego el eje Z es hacia arriba. Le agrego en la dimensión vertical, la de arriba. Entonces, por eso cuando yo lo dibujo, en la perspectiva que lo estaba dibujando yo, voy a ver como Z el eje vertical. Pero no le hagamos lío, vamos a dibujarlo. De paso repasamos paso 1, 2, 3, así, y vemos lo demás. Dijimos, yo tengo mi hoja. Y esta vez no me voy a ir afuera de la hoja, no voy a hacer tan la hoja. Luego dije, línea de horizonte. La recontra flashé y me eché en el piso y la pongo ahí. Punto de fuga. Miré, dije, bueno, y vi que el punto de fuga está por acá. Bien. Siguiente paso. Voy a unir punto de fuga con mi marco general. ¿Por qué me pongo el punto de fuga ahí y después voy a bote y se nota? Me pongo el centro y no se notaría tanto. Pero bueno, entonces dijimos, marco general. Tengo un problema, mis memes parecen nenes y así. Marco general. Línea de horizonte. Punto de fuga. Rayos o líneas convergentes. Me gusta más rayos convergentes, más como Más simple Z. sí, no, ese nos cayó el DNI. Se nos cayó el DNI a todos y rayos o definitivamente. Yo soy en mi época cuando mirábamos más y yo sé, rayos convergentes. ¿Bien? Ahora me falta establecer. Los más jóvenes no saben. Busquen el personaje de Afrodita en más y yo sé. Lo más flashero que no vamos a entrar en eso ahora porque tengo una capacidad de dispersión. Pero después googleé en Mazinger Z, que el personaje de Afrodita era como una robot pareja ahí. Estamos hablando del año 87, calculo, 5, ¿cuándo es fuga? Rayos convergentes. ¿Qué me queda establecer entonces? El marco de fondo para determinar la profundidad de mi dibujo. Dijimos que vamos a hacer gente moderada y lo vamos a poner medio al medio. No era ni tan lejos ni tan cerca lo que era. ¿Cómo armo este marco? Tirando líneas paralelas, marco general, hasta que corten con los rayos convergentes. Y deberían quedar paralelas, pero ya les expliqué que tengo esos problemitas con las paralelas. Entonces vamos a hacer cuenta que paran. No creo para nada paralelas. Nos abstraemos, sí. ¿Alguien va a preguntar algo? No. Vale. Entonces, ya tenemos marco de fondo y todo esto. Ahora, ¿qué es lo que va a determinar el espacio que voy a estar trabajando? Esto es. Este es el rayo convergente con el plano, como decía, grandísimo. Por eso no se veía, por eso no me daban para ver. Acá tengo un plano horizontal, inferior, plano horizontal inferior. Plano vertical izquierdo, como decirle. Eso es muy importante. Izquierda-derecha es igual que en el teatro, izquierda-derecha del director, izquierda-derecha de quien mira. ¿Sí? Yo soy de directora, miro, esta es mi izquierda, esta es la derecha. Ustedes están a la izquierda, ustedes están a la derecha. De esa manera siempre estamos de acuerdo y no entramos como con cuál izquierda, cuál derecha. De dónde se lo mire. Bueno, acá todo es como un sistema bastante ególatra de entender las cosas. Todo es de
plano horizontal superior, y acá me quedó el plano vertical derecho. ¿Bien? Y este es el fondo. Ok. Ahora vamos a ver lo de los ejes que les decía recién. Como estamos viendo este sistema cartesiano de frente, en realidad, en 3D, este es el eje X. El de profundidad, el eje X, y el de altura, el eje Z. ¿Por qué? Porque cuando lo vemos representado en dos dimensiones, no lo estamos viendo de frente, lo estamos viendo desde una vista superior. ¿Sí? Eso que nos enseñaron en la escuela, y X, o X e Y, eso no estaba visto de frente, estaba visto de arriba. Ya les voy a complicar la vida con eso en una semana más cuando veamos. Eso quiere decir que me iba con el señor Pareja Marcela. No. Solo nos enseñaron a respetar cuando suena el timbre, a sentarnos, pararnos y llorar. Pero no, en realidad no tiene ningún sentido cuando estás viendo matemáticas, ponerte a aclarar, matemática inicial, ponerte a aclarar si de arriba o de abajo. La convención lo que indica es eso, cuando vemos un eje cartesiano en 2D, lo estamos viendo desde arriba. Cuando vemos un plano en la casa, ya la convención indica que ese planito, salvo que aclare que lo estoy viendo desde otro lado, por defecto lo estoy viendo de arriba. Me asomara desde mucha distancia y pudiera ver paralelo lo que habitualmente vemos por la historia. ¿Sí? Pero ese es otro tema, no nos complicamos. ¿Hasta qué estamos? Sí. Nos acordamos entonces de las verticales paralelas, la horizontal paralela. A ver si entiendo la lógica también, porque ahí cuando es XY es como si fuera esta X y esta Y. ¿No? Entonces, la Z es esta. Exacto. La Y es profundidad, la X es el ancho, la Z es la altura. No, ancho, alto, profundidad, sistema aristotélico del espacio. No les voy a explicar el sistema aristotélico del espacio, pero es muy entretenido si tienen ganas de explicarlo y leerlo. Ah, luego lo tenés que hacer. No sé si se dice en el enseño. Pero bueno, ¿hasta acá se entendió? Sí, Y El eje Y es la profundidad. Y es lo que converge siempre al punto de final. El ancho. Y es donde yo voy a consignar las medidas reales de las cosas, o al menos en proporción. ¿Bien? Porque en este orden no está deformado por el eje Z, la altura. Es donde voy a consignar las medidas reales, comillas, de las cosas, porque en este eje no está deformado. ¿Bien? Ya casi lo tenemos, ¿eh? El SketchUp se ve bueno. ¿El qué? Ah, bueno, el año que viene les toca sketchar. Conmigo. Entonces, X ancho, Y profundidad y Z altura. ¿Cómo te? Bueno, por arriba a limpiar esta partecita de acá para acá. Consigna en las proporciones medidas del espacio. Ah, Estaba la Z es la altura, la X espera que no me corra. es el ancho y Y la profundidad. Exacto. Y en la parte de adelante están las medidas reales. Exacto. Sí, pero como adelante. En nuestro marco vendría a ser, en el marco habita la realidad. Mi marco habita la realidad. Todo lo demás es una mirada. Bueno. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Estamos todos? Bueno, vamos a ver cómo ponemos cosas acá adentro. Igual es bastante obvio, porque ya estuvimos viendo estas cosas de para atrás, para adelante. La manera de hacerlo así como más simple para ayudarse a que tengan cierta todavía desconfiancita de alargarse a esto es dibujar una suerte de cuadriculita. Proporcionan la aguja, dicen, bueno, yo voy a dividir esto más o menos en frente, no sé, en 10, 12 módulos, 10, 12 módulos para arriba, arman su brillita, así, pacientemente. Todo más avanzado. Todo más avanzado. Y a ojímetro. Y ahora. Y eso que todavía no vimos esto de que van a medir con el lápiz, pero eso es re divertido. Una vez que aprendes a medir con el lápiz, el mundo, sus dimensiones, es tuyo. No hay nada más empoderante que medir con el lápiz.
de profundidad, más o menos sensata. Pero si no se le quiere jugar tanto con la profundidad, que sea con el fondo. ¿Sí? Hacemos ahí nuestra grilla. Vamos. A partir de acá es el arte de rellenarlo a ojímetro. Pero es buenísimo. Mira. Si yo quisiera dibujar un cubito que está en el piso, más o menos por acá, yo digo, ahora está más o menos entre mí, la otra pared, más o menos a la mitad, está el cubito acá. Yo este cuadrado que voy a tener acá, vendría a ser la base del medio. Ahora lo tengo que levantar, por encima agarré el del medio, que es el cuadrado, no tiene ningún. Es salvo que se vamos a agarrar otro más diformito. Este. Lo ubiqué ya más o menos en mi grilla es acá. Esto sería la base del cubito. Pero ¿qué voy a hacer yo entonces? Ahora tengo que tirar las alturas. ¿Dónde tengo las alturas? Acá. Tengo que trasladar paralelo. Bueno, me lo voy a sacar de acá porque el dibujo no me está favoreciendo la explicación. Vamos a ver. Hacemos un zoom. Tenemos. Exacto. Todas las alturas van siempre paralelas a Z. Bien. Salvo que la realidad esté chingado. La cagan. Si a la realidad está chingado, aparece siempre la opción fácil de resolver. Voy a meter todo adentro de figuras geométricas ortogonales. Y adentro, una vez realizado con mi contenedor, ahí adentro puedo empezar a dibujar sin problema. Supongamos que hicimos el zoom, que este cuadradito de acá con este cuadradito. Bien. Esto es la base de mi cuadradito. Imaginen un banquito, un cubo, vamos a hacerlo facilísimo. Y acá está estos vértices, ¿de dónde tiene que salir Z? O sea, esto es Y, esto es X, Z. Z. Y acá, qué sé yo, que sí. Acá hay manera. Entonces, ¿qué voy a saber yo? De acá adelante, estas dos tienen la misma altura, porque no me se deforman. Porque ya dijimos, ¿por qué? Yo lo digo. Entonces, esta y esta van a tener la misma altura. Las uno. Miren, ya apareció la cara frontal del cubito. Y acá atrás tengo la cara posterior del cubito. Pero ¿cómo uno todo eso? El punto de fuga. Que estaba por acá, supónganse. No, lo cambiaste, lo no, cambiaste. Acá. Estoy muy acostumbrada a dibujar en perspectiva paralela que no tengo punto de fuga, es mucho más fácil. Supónganse que esto convergía por ahí, que estaba por acá mi punto de fuga. Bueno, desde acá arribita, punto de fuga, a ojímetro más o menos, ya sé cuál es mi profundidad. Bueno, no es a ojímetro, acá cruza. Y ya tengo la profundidad. Yo tengo la parte de arriba, y la parte de adelante, y la parte del costado. Ahora lo pasamos porque está como tapado. Pero ven que ya se ve el cuadradito. Entonces sería con la misma lógica que cuando dibujamos el piso o la pared, digamos. Que Es como levantar el piso. Sí. Es lo mismo. Miren, acá tengo. Bueno, ahora por Claro. ejemplo, no me está saliendo la paralela. Pero las que van supónganse. perpendiculares van a ser punto de fuga y Claro. las que van Acá le horizontales pongo el tamaño o real. paralelas. Claro, que tiene profundidad, van directamente al punto Ahí de está, fuga. mira. Ahí le pongo el tamaño real, las paralelas. Perfecto. Fugan, yo le voy a dar esa profundidad acá y después bajo y me encuentro con donde se cortan esos mismos rayitos. Bien. Y ahí, ¡tarán! Tengo ahí. ¡Es una cucheta! Sí. A mi venida. Me hicieron acordar a un momento muy traumático que estoy sufriendo en mi vida. Que tengo que ir a conseguir una cucheta y un colchón por menos de 10.000 pesos. Alguien sabe, y 2 colchones. por menos de 10.000 pesos. Estoy abriendo un centro cultural en Marca Córdoba, estoy como una estúpida. La casa estaba muy cagada a palo, así que estoy de albañila, electricista, plomera, gasista, gestora cultural y la mano. Tenemos la cucheta. ¿Alguien sabe dónde puedo comprar una cucheta? Sí, Sí, estoy en una marca. Porque es justo y otra está remada. Sí, pasé el otro día. Por lo cual me gusta. Ante la Cuando salga acá me voy a ir a la
necesitan más que dibujarlo y ya está. Mientras tanto, si no se le animan a mandársele, esto vendría a ser la proporción. Encuentro la ubicación en el espacio, la proporción, genero la figura geométrica pura, ortogonal, donde puedo acomodar la cosita, y después adentro de esta jaulita que yo ya creé, empiezo a dibujar lo que fuere. Entonces yo ahí tengo muchísimas más referencias. Si el objeto estaba oblicuo, digo, mira, está justo oblicuo, a 45 grados. No sé, era una madera que alguien dejó apoyada ahí a 45 grados. ¡Tarán! Ahí está mi madera a 45 grados. Borro todo esto, que no sirve para nada. Me quedó ahí mi madera, obvio, flotando en el infinito. Porque así es el mundo de Soldado. ¿Se entiende? Entonces, cuando salgan a dibujar ahora y vean objetos que no están alineados ortogonales, o son de geometrías debería ser de proporcionar y de organizar, le damos una figurita geométrica aproximada donde podríamos contenerlo y le damos. Última cosa, y vemos lo de medir con el lápiz y ya nos vamos, porque yo ya me agoté de toda esta explicación. Es una porquería. Seguimos. El círculo y la esfera. Puede llegar a ser algo con lo que se requiere. Pero el círculo o cilindro es muy simple. Dentro de mi cuadradito de la grilla, me ocuparé de ubicar un círculo. Que ya no será un círculo, será una elipse. Dentro del cuadradito yo hago que me entre la elipse que me va a representar el círculo. Si lo quiero levantar como si fuera un cilindro, es desde el punto, desde los puntos donde toca con mi grillita, subo lo que sería el eje Z. Acá el punto de fuga medio no va a jugar mucho, lo podemos usar para que me enganche ahí, pero el chiste va a ser siempre una elipse. Fíjense que acá veo la parte de arriba de los objetos. ¿Por qué? Porque tengo un punto de fuga de la línea horizontal allá arriba. Si yo hubiese puesto la línea horizontal acá abajo, no vería, más acá, no vería la parte de arriba del objeto. Entonces, ¿cómo cerraría mi elipse? Arriba. ¡Tarán! Y si fuera una esfera esta. Y si es una esfera esta, te quieres matar. Que no busquen cosas que no tienen que echar, le mandan a hacer una esfera. Tienen que hacer unas cosas rarísimas. Pero la lógica sería: dibujo mi elipsis en la base. Supónganse que me di todo ya el cuadradito o el rectángulo. Dibujo la elipse, cada cara, y después la voy uniendo. Como hicimos una esfera de escenografía en un cubo. Hicimos una esfera de... Eso, hay que dibujar la esfera en un cubo. ¿Qué pasa? La esfera necesita luego mucho. Yo estoy en iluminación. ¿Ah? No sé cómo se hace una esfera en un cubo. Llevas Ah. Me encanta la gente cuando empieza a estudiar iluminación que cree que no necesita saber nada del espacio. Que no necesita saber nada. No, los que creen que no tenemos que saber son los profesores. Y que no necesita saber cómo se hace una esfera dentro de un cubo. Ay, les quiero ver después. Después te viene como este chiquito, este Muscari a pedirte que le hagan iluminación, esas cosas extrañas, el coso del cosito, y te puedo asegurar que necesitas saber todas esas cositas. Pero el chiste de la esfera, volviendo al punto, es que en este tipo de dibujos, para que se lea como una esfera, es más un truco visual del gesto que realmente el objeto dibujado como esfera. Probablemente lo que se vea sea como una elipse en vertical y que yo le meta una sombrita por acá y una sombrita por allá. Ahí te lo veo. Es igual. Exactamente. ¿Cuál va a ser? ¿Qué va a ser lo que me va a indicar? Si esa esfera es un círculo plano o una elipse o qué sé yo, la construcción que yo hice del espacio, del volumen geométrico donde se inscribe. Por ejemplo, el cubo. Si está inscrita en un cubo, con una esfera pura redonda, yo tengo un círculo de frente y hago una curvadita de cada lado, esfera. Pero si no
Pueden elegir qué dibujar y dónde. Bueno, quiero hablar de pero no, es cierto, en general en el croquis a mano alzada, el que tiene más la necesidad de comunicar o hacer notas para mí misma o mostrarle a otra persona cómo es la idea que tengo o esas cosas, tiene más que ver con el gesto, con la sombra, con lo que puedo mostrar. Cuando veamos un monje, que ahí vamos a ver si la perspectiva fugada, que es una pieza técnica, en medida, escala, proporciones, especificación de materiales y demás, ahí sí la construcción de la esfera es un poco más matemática y numeralista. No es que le haga una sombrita acá. De todas maneras, siempre termina representándose como con 4 liñitas que van como juntándose entre sí a un costado y vos decís, ah, esto tiene volumen. Al final siempre termina dibujándose así. Tiene su vuelta más grande. Chiquitines. Lápiz. Una pregunta, ¿cómo hiciste en el cilindro? ¿Cómo que hablamos del cilindro? La curva. La curva de arriba. Haciendo las cosas bien, porque yo acá lo hice como si, hice como muy trucho todo. Haciendo las cosas bien, yo voy a generar el prisma dentro del cual está el cilindro jugado a todos los puntos y luego voy a hacer la elipse en la base, voy a levantar los puntos donde la elipse corta mi base y arriba te vas a dar cuenta lo va a llevar solo el punto de fuga. O sea, va a terminar ahí. La única vuelta que le va a quedar para cerrarlo es una curvita hacia abajo. Si la curva es más cerrada, más abierta, es un arco de medio punto, es lo que fuere, te lo va a dar las dimensiones del volumen que vos hiciste donde inscribir esa figura. ¿Sí? ¿Entendió? Cilindros sí dibujen así de pronto para explicar esto. Busquen cilindros por ahí. Hasta acá, chiquis, más o menos, como la hice. Dibujar con el lápiz es mucho más pavote de lo que parece. Lo que pasa es que no voy a estudiar de arquitectura, sino decir, ay, qué difícil. ¿Alguien presta un lápiz? Te has preguntado lo que vamos a necesitar para que se dibujó. Bueno, voy a repetir esta sola vez nada más que porque no estoy tan de mal humor. No es que estoy de mal humor. Después, en serio, en adelante, pregunten a sus padres. Por ahora, para la etapa del proceso, vamos a trabajar con papel liso, al menos de un lado, cualquiera que tengan, puedan. Les recomendé fuerte que se cooperativicen entre ustedes, se compren un rollo de papel sulfito, es ridículamente barato y muy pioli para dibujar. Además, después se reparten en pedazos, lo cortan en hojitas de 4, es muy barato y muy lindo, además, con mi textura y eso para trabajar. El papel sulfito es el de envolver fiambre, pero se compran en las papeleras por rollo, suele tener 70 centímetros de ancho se vende por kilo, así que no sé cuántos metros traen, pero son muchísimos. Se usa para manteles, para limpiar, para... Las calidades, ¿no? Porque digo que es muy reciclado. Sí, a mí el que más me gusta es el que es muy reciclado, porque tiene de un lado bastante lisito y del otro como jugosito, que vos le pasás un lápiz grueso y agarran una cosita linda de la imagen. Pero vayan a la papelera y vean, es gris. Sí, es grisáceo. Es muy cómodo para dibujar, no deslumbra cuando tenés demasiada luz, se puede borrar sin que se haga pelota tan rápido, y el más reciclado, el más rústico, es el que es más gruesito y más se banca el borroneado. Les recomiendo fuerte que se cooperativicen y compren un rollo. Si van a pedir papel sulfito a las papeleras, le van a sacudir como si fuera papel bonito. Decíamos entonces, papel liso de un lado, ustedes verán que quieren porque esa es la recomendación. Lápices así. 2B, 4B, 6B, tal como quieren. 2B es un lápiz blando, 4B es más blando, 6B es muy blando. 8B enchastre, y a partir de ahí ya trabajamos directamente con grafito o con papel. Con esas 3 durezas, bien. Goma blanca o de la miga de pan, que es una goma bien blandita. Después un cartoncito, un tapetito, una huevadita para apoyar su hoja, poder trabajar afuera cómodamente. Yo compré lápices a veces poco y hay una librería sobre la Belle Salle que se llama Pixel, que es donde yo los encontré más baratos. Yo ahorita estoy viendo que hay unos chinos con todas las piñatas con los yogas que tienen muchas cosas de arte y muy padre. Por
Son buenos por pinceles, son con baratos, tienen lápices, tienen unas gomas que son muy buenas, me parece como un lápiz y gomas espectacular. Sí. Muy barato todo, muy barato. Ay, que no se mueven una chocolate. De recomendación de marcas, yo quiero que sepan que me sponsoré, no me sponsoré a nadie, pero hay una marca que es estupenda, que es Sabonis. ¿Por qué es estupenda? Porque es de calidad de la y muy barata. Sabonis como piña. Cuando tengo que comprar las figuritas para el trabajo final, que ya después lo charlaremos bien, pero cuando tengan que comprar las figuritas, Sabonis, gomas, cuadras, porque en serio tienen recontra calidad, duran un montón, son lindos materiales y valen un montón. Capaz que un lapicito sale sin peso. Son realmente baratos. Y bueno, ya les dije lo de los materiales. Sí, pero no tiene sentido, digamos. O sea, lo que vamos a seguir dibujando en este camino de la vida, los dibujos a mano alzada, van a ser este tipo de croquis. Vamos a sumarle 2 puntos de fuga y después voy a tener ahí haciendo alguna naturaleza muerta, una probadita de esas, como para trabajar sombra, textura y el gesto del dibujo. Esos son como los 3 campos que vamos a ver ahora en lo que viene de la parte del proceso. Ya después entramos a trabajar con Monge, que ahí sí van a necesitar portaminas, escuadra. Lo único que le van a agregar a eso es portaminas y escuadra. Y ya cuando venga la entrega final vamos a usar papel obra y vamos a usar unas figuritas graduadas y demás. Pero de eso todavía no se asusten, porque además como es un trabajo en un grupo no es que van a tener que invertir todas las figuritas, todo. Capaz que cada uno compra 2 fibras y se van a colaborar. Bueno, ese es un verdad. Vamos con el asunto, no, tampoco son tan caras, las fibras descartables graduadas no son una cosa real. En mis tiempos, dibujábamos con Rotary, ay, te quiero. Fibra descartable graduada le decís a la fibra común, la que no es recargable. Sí, la microfibra. Ah, Es la microfibra, solo que la particularidad es que viene graduada la punta, el espesor de la fibra. ¿no hay unos que son recargables? Hay unas que son recargables, no sé si vale la pena la diferencia de precio. No. La verdad que no sé. Yo desde que desde que agarré la compu no dibujo más con esas cosas. Ando con una Bic en la cartera y nada más. A ustedes les toca ejercitar. Medir con el lapicito. El chiste de medir con el lapicito no es nada más ni nada menos que transportar proporciones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo voy a medir el termo de Paulita. Estoy parada. Con mi bracito diestro, en mi caso, porque soy derecha, soy zurda, para el otro, o lo que fuere, extendido. Los hombros rectos, el bracito extendido, perpendicular a mi punto de vista, tiro hasta ahí, tímido, ahí como que el pulso, como se nota que hay un movimiento un poco para arriba. No puedo hacer el bracito, ahí. Esta es la altura, desde donde yo estoy parada, cómo veo el termo de... ¿Por qué juego con el brazo bien estirado y los hombros rectos? Porque siempre voy a conservar esta distancia en mi cuerpo. Tengo el brazo bien estirado, sé que esta siempre va a ser la unidad de medida. Me cambio por acá, qué sé yo, y yo sé que estiro el brazo y sigo teniendo la misma distancia de medición. ¿Qué voy a hacer con esta medida que tomé antes? Pueden suceder 2 cosas. Una, que la transporte directamente a mi dibujo y diga, acá estoy dibujando el termo de Paulita. Mire esto, lo marco ahí en el dibujito y sé que esta es la altura. Eso, si mi dibujo, la escala, el tamaño de mi dibujo coincide con la distancia y el proporcionamiento que yo estoy haciendo con el termo. Pero por ahí, en el tamaño de mi dibujo, si lo transporto directamente, me queda un termo gigante o me entran 4 cositas en el dibujo nada más porque es muy grande o porque es muy chiquito, lo uso como unidad de medida de proporción y digo, ok. En mi dibujo yo voy a dibujar la mitad. Todo lo que estoy viendo lo voy a dibujar a la mitad del tamaño. Esto es como una manera muy intuitiva de acercarse a la idea de escala. Pero es un transporte de escala. En la realidad, comillas, comillas, yo estoy viendo el termo de este tamaño. Ahora, mi dibujo lo tengo que hacer de la mitad del tamaño porque no me entra en la boca. Listo, digo, viene hasta acá, entonces, mi termo va a ser la mitad. Ojo, por supuesto. Antes que al final el ojo. ¿Vieron la cantidad de veces que dije a ojo, no? Sí. Eso en mi
bien dicho sería observación. Entonces voy a decir, el termo es la mitad. Bien, lo paso acá. Y después tengo que dibujar por este lado. Era como la altura del lapicito con él. Pero como no me entra en la hoja, digo, es la mitad de mi lápiz. Y lo dibujo de la altura de la mitad del lápiz. Y después digo, bueno, ya va a ir, entra mi dibujo allá el pizarrón. Bueno, el pizarrón, como está más lejito de allá, ocupa hasta acá, pero me acuerdo que mi dibujo no entra completa en la medida, lo dibujo de la mitad de donde marqué acá. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Que siempre me cuesta mucho explicar. Pero nada más que eso, podría ser un lápiz, podría ser un palito, podría ser cualquier objeto, solo que es el que tengo en la mano. Lo voy a usar para tomar una promedida y lo voy a pasar a mi dibujo proporcional. Del mismo tamaño, del doble del tamaño, de la mitad del tamaño, de un tercio del tamaño. Y lo voy a ir realizando sobre el mismo lápiz. Una trampa puede hacer, si tienen una reglita de esas de 20 centímetros con larga, reglita, me hacer lo mismo que acabo de decir, pero con la regla. Entonces yo miro ahí y digo, ah, mira, el termo tiene, no sé, marco en 4 centímetros y medio. Paso a mi dibujo, 2 centímetros 25 milímetros. Es trampa. De esa manera nos ahorramos un montón de laburo y esfuerzo, pero no ejercitamos esta cuestión de proporcionar rápido y de poder hacer comparaciones de tamaño de objetos. Con esto se van a evitar, por ejemplo, dibujar un árbol gigante y el árbol de al lado chiquito así. Bueno, suele pasar, es re común que nos pase de entrada no poder proporcionar objetos, no es tan sencillo ver y traerlo al dibujo proporcional. Con este método se evita eso. Si no, es mirar y decir, ese banquito tiene en esta perspectiva un tercio, está como un tercio más abajo que el de atrás, porque como todo converge hacia allá, el punto de fuga en el que yo estoy converge hacia allá atrás, este banquito lo veo un poco más adelante y más abajo y aquel más atrás, un tercio, miro y después lo veo. También vale, es un poquito más cómodo. Esto nos ahorra trabajo y la reglita nos ahorra poco. Pero en algún momento está bueno poder sentarse solo con un lápiz y decir, ah, mira, y yo no lo he logrado, pero quizás puede ser. Chiquis, ¿dudas, consultas? ¿Qué ves? Como método, por ejemplo, encuadrar las cosas, no se meterlas dentro de un cubo primero. Si lo necesitan, si se le animan. O sea, hacer todos cubos y así meter el árbol, pero guardar el color. Exacto. Ese es. Tranquilamente también nos podemos mandar a dibujar. Si se le animan a tirar el árbol directamente y está proporcionado y está bien ubicado y demás, igual que vale. Si les da inseguridad o no saben o no pueden mucho controlar la forma o demás, van generando la figura. Sí, para este ejercicio, por más que la tengan clarísima, les voy a pedir que dibujen el mar, el punto de fuga, la línea de horizonte, etc., como para no ceder ahí. Después, si lo que les quieren meter adentro lo hacen al bardo y aún así está proporcionado, bien ubicado, legible, bueno, si necesitan más técnica, lo hacen así. Cosa, no me borren las líneas auxiliares. Hagan las claritas, toda esta estructura, los escritos, donde tienen que poner cosas y eso, haganla un poco más suavecita, con el lápiz sin apretar tanto, con el lápiz más duro. Y después, con el lápiz más blando, le dan más fuerte al trazo, remarcan, le meten cosas, le hacen los arbolitos, anímense a meterle textura, meterle sombra, anímense a darle ahí a lo que hacen. Chiquitines, ¿qué hacemos? Tenemos una hora más de clase, eso es buenísimo. No sé, me pareció que había pasado una eternidad de tiempo, pero por esto no. Dale, nos vemos, adiós. Le dan una vueltita al espacio. Yo les recomiendo media a 4, o sea, una a 5 aparezada para ir arrancando. Más chiquito, más fácil de controlar. La mitad. Horizontal. Hagan 10 minutitos de paseo, de recorrer, además se despejan la cabeza de mi boca, elocuente. 10 minutitos de recorrer.